Hablar sobre la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, una experiencia sobrenatural. Repito, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, una experiencia sobrenatural. A ver, repitan conmigo: el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, una experiencia sobrenatural. ¿Cuántos lo creen así? Una experiencia. No sé cuántos de ustedes algún día han tenido experiencias inolvidables. ¿Cuántos han tenido en alguna vez de sus vidas una experiencia inolvidable? Las mujeres casi todas cuando tienen un hijo, ¿cierto que sí? ¿Cuántos dicen amén, mujeres? Cada hijo, cada nacimiento de ellos es una. Otra experiencia inolvidable es el día de ¿qué? Del matrimonio, ¿no? Esa es una experiencia inolvidable. Y cada uno tenemos una anécdota, ¿no? Yo tengo una que un día le dije a los jóvenes de la iglesia: nos vamos para Santa Marta. Y yo tenía un camión. Y ellos dijeron: ¿y cómo es? Y yo les dije: pues consigan 100,000 pesos cada uno y nos vamos. Y dijeron: listo. Y yo dije: ¿qué? Se van a salir. Como a las 11 de la noche, 12, llega Nelson, el hermano del pastor Oscar, y otro grupo ahí que me tumban la puerta. Y me dijeron como a las 11, eso fue un susto tremendo. Y que nos vamos. Y dije: ¿pero para dónde? Todo sonámbulo ahí cuando, mire, hay 250,000 pesos. Nos vamos. 2,5 millones. Y ahí sí me asusté. Dije: ahora en el camión y por allá, pues con todo ese grupo, pues ahí los eché en el camión. 25, el pastor nos oró y nos fuimos. Yo por el camino: pare. ¿Qué pasó? Chi. Y pare. Y eso por el camino. Y eso fue una experiencia inolvidable. Y así cada uno, yo creo que tienen una experiencia que uno la recuerda y es algo lindo. Pero la llenura del Espíritu Santo, así lo mismo, de la misma manera, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia que todo creyente tiene que tener y que tiene que ser inolvidable. Y a veces pasa eso, como iglesia, Asamblea de Dios, somos una iglesia pentecostal que creemos en la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, y creemos que ese mover es poderoso, glorioso, lo lleva uno a hablar en lenguas y todo pero a veces pareciera que no. Y he orado a Dios que nos ayude y que me ayude, porque uno mira a la iglesia luchando, queriendo pero luchando. Y cuando eso pasa, uno dice: Señor, quieren, pero ¿qué pasa? Sus matrimonios, mire cómo lucha el hermano, la hermana por lograr vivir, convivir. Y mire, hermano, cuando uno se casa, uno necesita una doble porción del Espíritu Santo. Por eso hay personas que no pueden vivir con otras personas, porque es imposible, hermano. A veces es posible cuando uno da con hermanos, con personas, estoy hablando en el campo secular, da con mujeres que no tienen tanto problema, o hombres que no tienen tanto, y ahí viven y uno los ve que salen al otro lado. Pero a veces venimos, hermano, de una idiosincrasia difícil, de una sangre difícil, de familias difíciles. Y este consejo se lo doy a todos. No es difícil vivir con otra mujer, no, es con una mujer, con la esposa. No es difícil, es imposible. Es imposible. Porque hay muchas mujeres que viven con su marido porque toca, o con su mujer porque toca. Es imposible sin la ayuda de Dios.
Hablaba con un hombre en Bogotá y me decía, no, yo me separé. Yo le dije, usted le hace falta algo, algo le hace falta. Y me dijo, pero ¿qué me falta? Le falta Dios. Porque cuando está Dios en nosotros, Él hace algo especial porque sabe que no, Él sabe que no podemos. Y que para poder necesitamos de Él. Y cuando Él envió su Espíritu Santo, lo envió con ese propósito, para darnos las herramientas para poder vivir en victoria. Es imposible sin el amor que Dios nos da poder convivir. Sin su amor vamos con nuestro amor y dependiendo de ella o dependiendo de mi amor. Pero cuando vamos con Él, que es la fuente del amor, vamos a tener amor para toda la vida. Vamos a tener esta otra herramienta, el gozo, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo son 9 frutos, son 9 en uno. Y toda esa herramienta que da Dios es para que podamos vivir en victoria. Pero usted necesita ser lleno, bautizado. Y hoy quiero explicarles un poquito la diferencia que hay en la llenura y la diferencia que es en el bautismo. Y la diferencia que hay en el nacimiento, que es el sello del Espíritu Santo. Toda persona que viene a la iglesia, se convierte a Cristo, se enamora de Jesús, algo que pasa cuando usted quiere a Dios, ¡fum!, Dios se mete en ti y eres sellada o sellado con el Espíritu Santo. Y puede que en ese momento haya llenura del Espíritu Santo, como puede también que en ese momento personas queden bautizados, como puede que no. Y a veces pasa eso, que hay creyentes de muchos años viniendo a la iglesia sin el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, Camilo, ¿dónde está? Mire, Camilo, pasó algo en Camilo. Camilo vivió muchos años creyendo, caminando, viniendo, yendo, viniendo, pero no tenía el poder para vencer las tremendas debilidades que él tiene en su vida. Pero al venir el Espíritu Santo, y no solamente venir de forma sobrenatural sobre él, porque el bautismo de Camilo fue sobrenatural, sobre una sobredosis y fluyó, y fue más poderoso el poder de Dios que la sobredosis de droga. Y venció, y de ahí en adelante él tiene una herramienta para vencer su debilidad. Entonces usted dice, el problema mío, pastor, no es eso. Yo solamente le pego a mi marido, no más. Soy violenta. Y hay mujeres así muy bruscas, duras, rudas, que le pegan al marido, que lo gritan, que lo irrespetan. Y por eso están secando el asunto, el amor se seca, se seca. Y mire, hay hombres que se van secando, o hay mujeres que se van secando. Cuando llegan al divorcio están secos los dos, o el uno más que el otro. Y no le sirve ningún hombre o no le sirve ninguna mujer. No, es que el problema no es ni el hombre ni la otra mujer. El problema es que usted y yo necesitamos vencer esa área que nos debilita, que nos hace débiles. Usted no necesita un cambio político, usted no necesita un cambio de mujer. Lo que usted necesita es cambiar con el poder del Espíritu Santo. Y cuando viene ese poder sobre mí, me da amor, me da gozo, me da paz, me da paciencia, me da bondad, me da benignidad, me da fe, me da templanza, me da mansedumbre. Por ejemplo, en mi hogar es muy difícil. Yo lo viví así sin el Espíritu Santo. Yo no sé cómo mi mujer no me dejó, ella ya se estaba secando. Por ahorita la tengo gordita. Y ese ambiente de mi hogar fue muy difícil hasta que comenzó el Señor a llenarme. Y mi vida comienza a cambiar como esposo. ¿Ve? Entonces, si ustedes me dicen, la vida marital suya, pastor, fue fácil. No, ha sido muy difícil. Y pastor, y su esposa ha cambiado, ella ha cambiado. Pero si ella no cambiara, el amor y la bendición del Espíritu Santo sobre mí, tengo amor para darle. Yo no dependo del amor de ella, yo dependo del amor de Dios, que es una fuente para darle a ella. Y ella depende del
Espíritu Santo, no de mi amor, y entonces me da amor del que ella tiene. Y siempre hay una fuente, no soy yo ni es ella, es Dios. Entonces el amor funciona, el matrimonio funciona. Pero entonces cuando no hay eso en un hogar, cuando no está Dios en un hogar, cuando no está el Espíritu Santo en un hogar, entonces no funciona. Dios sabía eso. Y de antemano le dijo a sus discípulos: no se vayan a ir de Jerusalén. Hechos 1:4, léanlo por favor. Vamos a abrir el texto. Y él sabía que con ganas no se puede. Mire, mujeres que están enamorándose ni se van a casar, no les alcanza ese amor. No les va a alcanzar. No les alcanza las ganas, no nos va a alcanzar las fuerzas. Y los discípulos querían ir a evangelizar, a predicar, a transformar el mundo con las fuerzas. El Señor, ¿qué le dijo? Hechos 1:4, por favor, rápido, porque quiero el contexto para ir al texto que quiero ministrarles sobre la importancia de que hoy todo creyente tenga una experiencia con el Espíritu Santo. Estoy diciéndoles que todo creyente necesita una experiencia con el Espíritu Santo. Todos. Y estando juntos, vea, estaban creyendo, seguían al Señor. El Señor llevaba 40 días ya caminando con ellos, resucitado. Y la fe de los discípulos estaba, Juan David, estaba al 100. Estaban completamente convencidos que Él era el Señor, que era el Mesías, que era el Salvador. Estoy seguro que ahí ya eran ellas sellados, ya eran salvos. Ya el Señor había soplado sobre ellos el Espíritu Santo, ellos ya eran salvos. Y estaban juntos, mire. Pero algo les dijo, les mandó, les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? No los oigo. Que esperasen ¿qué? La promesa de la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. ¿Qué dice? Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, no los oigo, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 40 días llevaba ahí el Señor con él. En el versículo 6 pasa algo. Entonces, importante esto: no inicie nada de tremendo. Mire, no inicie ninguna cosa si no estamos llenos del Espíritu Santo. Todo lo que pasa hoy en día es que la iglesia y muchos de nosotros y todo nuestro país no tienen conocimiento del poder del Espíritu Santo. Dos cositas son importantes. Necesitamos en este tiempo conocer más del Espíritu Santo. Y dos, necesitamos, pastor, darle espacio al Espíritu Santo para que se mueva en la iglesia. Hay momentos que no vamos ni a decir nada, sino que Él se mueva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y miren esto. Entonces los que se habían reunido estaban todos ahí con el Señor. 40 días ya el Señor caminando con ellos. Y le preguntaron, diciendo, ¿qué preguntaron los discípulos? ¿Qué preguntaron? Preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál es la pregunta? Señor, ¿solucionarás el problema social que tenemos? ¿El problema económico, cultural, político, religioso que tenemos? Señor, este ambiente, este régimen de greco-romano nos tiene arruinados, nos tiene mal. Siempre he visto la línea de emperadores que tenía en ese tiempo Roma. Eran unas cosas terribles, nada comparado con hoy. Era lo peor: asesinos, corruptos, ladrones. Tenemos a un Calígula que puso como senador un caballo. Solo imagínese eso: dormía con un caballo en su palacio.
¿Qué más podemos ver? Un Nerón, como ustedes lo vieron, quemó a Israel, quemó a Jerusalén. Estamos viendo de Augusto César y todo lo que había, Tiberius, y estaba también sí, pero no, el que estaba en el tiempo de Jesús, el tiempo del Señor, que fue Herodes. Locos, desquiciados, locos, completos. Y así ellos gobernaban las naciones, Entonces, ¿qué había en lo económico? ¿Qué tenía como economía? ¿Cómo vivían socialmente, económicamente, en salubridad? ¿Cómo vivían? Mal. Por eso la pregunta es muy puntual. Ellos dijeron, el Señor resucitó. Y muchos de nosotros también queremos llegar a la iglesia. Y mi problema es, ¿cuál es tu problema? No, mi problema es el matrimonio. No, mi problema es económico, pastor. No, pastor, mi problema es emocional, estoy deprimido. No, mi problema es aquel, lo otro. Y cada uno de nosotros traemos nuestros problemas a Dios. Y el Señor dijo, ustedes no tienen ningún problema con eso. Es imposible. Yo veo a Dios hablándonos. Lo que ustedes necesitan es otra cosa. Y leamos lo que dice el Señor. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Todos en el versículo 7. Y le dijo, ayúdenme a leer, por favor, ayúdenme. Mire Dios hablando a tu necesidad de hoy, a la necesidad sentida de hoy. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les interesa saber si sigue Herodes, porque les voy a contar algo. Después de Herodes, ¿quién siguió? Un tal Claudio, y luego siguió un tal Calígula, y luego siguió un tal Nerón. Nunca hubo un buen gobierno, jamás hubo un buen gobierno, nunca. No nos interesa saber si es Petro o es otro, si sale bueno, si sale malo. Pero pastor, ¿por qué? No nos importa eso, no nos debe de interesar, porque en medio de ese ambiente Dios estará con nosotros. Y eso está en su sola potestad. Dios sabe si con Petro se convierten más, con el presidente Petro se convierten más o se convierten. Eso lo sabe Dios. Por eso pone al que Él quiere. A ustedes no les interesa si sigue Herodes o no. Pero, versículo 8. No me dice entender. El problema no es su esposo, no es su mujer. Ese no es el problema. Pero recibiréis, ayúdenme a leer, poder. ¿Cuándo recibes poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego que eso pase, ahora sí se van a concentrar en algo. Me van a hacer testigos. ¿Dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Se centró en que lo que la iglesia necesita en este tiempo, lo que usted y yo necesitamos en este tiempo, no importa las circunstancias, es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Capítulo 2. Ellos siguieron juntos, pero no estaban ¿qué? Estaban juntos, pero no estaban ¿qué? No los oigo. Juntos orando, pero no habían sido bautizados ni llenos del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, 10 días después de que el Señor se fue, 10 días después en el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, segunda de las fiestas más importantes de Israel, de las fiestas patrias que celebran como el Señor los bendice en su economía. Esa fiesta de Pentecostés que celebra la fiesta de lo que es las cosechas, la alegría y la felicidad del sustento de Dios. Ese día, de todo
todos los países, de todos los lugares, habían llegado los judíos ahí, a Jerusalén. Y dice que estaban, ¿cómo estaban, hermanos? A ver, ayúdenme a leer. ¿Estaban cómo? No los oigo. Unánimes, ¿y qué más? Y juntos, pero no estaban. Usted puede estar en la iglesia hace años sin bautismo. Pacho se acuerda cuál era el tema de los 80, de los 70. ¿Hablar en qué? Lenguas. Y escuchaba uno hablar la iglesia, hablar en lenguas, y ese fuego, ese poder se movía. Esa iglesia unida, eche para adelante y predique la palabra. Pero llegó un momento en que la iglesia se enfrió. 90, 2000, 2010, y llegó la teología de la prosperidad y apagó. Ahora lo que necesitamos es plata. ¿Y qué es lo que dijo plata? ¿Qué es lo que dijo Pedro en el capítulo 3? Dijo: no tengo oro, ni tampoco tengo, pero ¿qué tengo? El poder del Espíritu Santo. Y ahí en ese momento levantó un cojo. Lo que usted y yo necesitamos es la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Ayúdenme a leer aquí. Y de repente vino del cielo, versículo 3. Todos estaban allí juntos. Vino del cielo. ¿Cómo llegó? A ver, ayúdenme a leer. ¿Vino de qué? De repente. Mire esa palabra, de repente. Porque así va a ser bautizado usted. De repente. Así va a ser lleno cuando usted menos lo piensa. Pero ¿qué está buscando, no? ¿Qué debe de estar haciendo? Orando. ¿Cómo debe estar usted? Ayunando. Por ejemplo, este viernes hay vigilia. De este viernes en 8 hay vigilia. De este viernes en 8 hay vigilia. Y usted está en una vigilia y llega la fuerza. Por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos. Mire, en Estados Unidos pasó algo en la Universidad de Asbury. Es la Universidad de Asbury. Un acto poderoso del mover del Espíritu Santo. Estaban ahí en un culto miércoles de oración. Estando ahí, los pastores comenzaron a ministrar un devocional, que lo hacen siempre. Y comenzaron en el devocional en la mañana, un devocional en la universidad. Y cuando estaban así, comenzó un pastor, un lavamiento de pies, una unción, y él dijo: vamos a lavarle los pies a estos jóvenes para que Dios los use. Y en el mover del Espíritu ahí pasó un muchacho y comenzó a llorar en el altar y gritaba diciendo: Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, pero en voz alta: me arrepiento, Señor, perdóname. Y pasó otro joven al lado de él y comenzó: le dijo: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y luego pasó otro y comenzó a fluir. Cuando menos pensó, pasaron 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 20 horas, 24 horas, 28, 30, 34, 48 horas, y no paraban de orar. Pasaron 100 horas sin orar, 100 horas orando sin parar. Y el Señor moviéndose, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta, pastor? Porque a veces yo quiero orar, pero me duermo. Voy a leer la Biblia y me duermo. Pastor, tengo unas ganas de evangelizar, pero me las aguanto. Y así, lo mismo, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, yo quiero quitar esto que no me deja caminar con Dios y no puedo. Es que no se puede si el Espíritu Santo no viene sobre usted. Estamos viviendo una vida cristiana sin el bautismo del Espíritu Santo. Por eso hay ganas, pero no hay poder. Versículo 2. Vino de repente. ¿Cuántos quieren eso en esta mañana en el nombre de Jesús? Como de dice, y del cielo, no otra palabra clave, porque es del cielo, no es de los hombres, es de Dios. Mire algo más, un estruendo, algo con ruido, algo poderoso. Mientras estaban aquí orando los 120, cayó ese poder. Cayó ese fuego, descendió el Espíritu Santo.
Quiero que vean esto. El descenso del Espíritu Santo fue sobrenatural. No sé si se acuerdan. No sé aquí si hay un hermano que tenga alguna polvorería. ¿No hay ninguno? No sé si se acuerdan, hermano Pacho, un día que estábamos todos aquí en el pueblo cuando ¡pum! Se explotó algo allá. El hermano tenía un cuarto y algo pasó, Pacho, ¿cierto? Eso fue un estruendo, hermano. Yo vivía abajo en el barrio, ¿cómo llama? Allá donde es Monserrate. Y se movió la casa, hermano. No sé cuántos. Y ahí sí que pasó. En el momento que pasó, el Señor, guarda a Pachito, Señor, protégelo. Pero todo el pueblo salió a correr para ver qué había pasado. Yo quiero que sepan que eso fue lo que pasó acá. Cayó, descendió el Espíritu Santo y todo ese mundo de gente que había, era una fiesta. Había gente de todas las partes, de todos los lugares. Y entraron a ver qué era lo que pasaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué observaron cuando llegaron? Por favor, léalo. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó. ¿Cómo llenó? ¿Llenó? No los oigo. ¿Llenó qué? Toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y bueno, me adelanté. Cuando el Señor llega, quiere llenar toda la casa. Dije que quiere llenar toda su casa con su poder. Yo creo que hasta al perro se le paran las orejas y se alegra. Todo va a ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, y se lee, ayuden a leer por favor. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada 5, sobre cada 10. No, ¿sobre qué? Miren los aspectos que tiene la llenura del Espíritu Santo. Anótelos por favor o escríbalos. Primer aspecto, sobrenatural. La llenura del Espíritu Santo es sobrenatural. Segundo aspecto es incluyente, es distributivo. Es para quienes. No los oigo. ¿Para quién es el Espíritu Santo? No sé si alguien cree. No, es que eso es para los pastores. No, es para ti, para que venzas tus problemas, para que tengas victoria, para que soportes a esa mujer, a ese hombre, pero no solamente lo soportes, sino lo ames, para que puedas dirigir tu hogar, tu familia, tus hijos. Es para ti, para darte poder en el carácter, en lo que es interno y lo externo, para que Dios te dé un poder implosivo y explosivo. Necesitamos el Espíritu Santo. Todo creyente debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Si usted vive sin el Espíritu Santo, vivirá con deseos y con ganas de servir a Dios, con ganas de cambiar, pero no cambia. Puedo decirlo así, puede llegar a ser salvo, pero nunca tiene victoria. Vienen a la iglesia, se sientan, hasta se duermen ahí. No, yo sé que esto es la verdad. No, yo no me voy para ninguna parte. Yo sé que Dios es poderoso y ahí está, pero nunca pasan de ahí. Son así, vea. Reciben esto así. Y el Espíritu Santo llena un poquito acá. Viniendo al culto, no son bautizados. Y ahí andan en ese nivel. Hermano, vamos a hacer misiones. Hermano, vamos a orar por no. Hermanos, y están así, pero no se van de la iglesia. Ahí está. Necesitamos del bautismo del Espíritu Santo. Creen en el Señor. Mire lo que pasó. Se les aparecieron lenguas.
Eso es una evidencia de que usted está lleno y de que usted está bautizado. Las lenguas. ¿Cuántos de los que están aquí hablamos en lengua? Levanten la mano. Porque si baja la mano no habla en lenguas. Levanten los que hablan en lengua. Mire, ni siquiera el 10%. Ni siquiera el 10%. Y somos una iglesia pentecostal. Disque pentecostal. El Señor dijo: ustedes no se me mueven. ¿Qué tal donde cerremos esa puerta y yo diga: de aquí no se va nadie hasta que no sea bautizado? Así hizo el Señor. Pastor, tengo muchos compromisos. Pedro, míreme, Pedro. Sí, Señor, no se va de aquí hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Es que quiero ir a... No, Señor. Porque Pedro sí era el que quería hacer de todo. No se va a ninguna parte usted. Y nosotros queremos hacer. Hasta tenemos muchos líderes en la iglesia sin bautismo. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ellos lo miraron todos los chismosos. Y aún Lucas indaga para poder escribir esto en el libro de los Hechos capítulo 2. Lucas indaga, mira, observa qué pasó. Porque parece que Lucas camina es con Pedro. Lucas camina luego con Pablo. Pero Lucas no fue apóstol. Entonces tuvo que preguntar, indagar. ¿Y cómo fue eso? No, estábamos reunidos allí y de pronto cayó fuego como en la casa de Pachito. Y ese día fue algo poderoso. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en lenguas y yo miraba una llama allí, otra llama. Y todos los 120 tenían como llamas encima. Y la lengua se les enredaba y hablaban en inglés, en francés, en portugués, en una glosolalia impresionante. Y eran otros idiomas. Y dice la palabra, versículo 4, y fueron los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Amén. No lea, hermana, lea por favor. ¿Quiénes fueron llenos? Entonces, segundo aspecto, el Espíritu Santo es para... ¿Cuál es el primero? El Espíritu Santo no es de hombres, viene del cielo, viene para ti, es algo tuyo para que puedas hacer lo sobrenatural. Ese poder comienza a moverse en ti. Es ahí cuando usted puede perdonar, amar y convivir. Es ahí donde yo les digo, comienza usted a vencer el carácter, las cosas que nos dañan, comienzas a repararlas con el poder de Dios, con la fuerza, con la dinamita, con el fruto. Y aparte de eso viene algo, el Espíritu Santo te empodera y te da dones. Te da la capacidad para vivir en un mundo tan opresivo. Porque a veces cambias pero no tienes dones, no desarrollas los dones. Dios en el bautismo del Espíritu Santo y te llena. Y cuando te llena te da fruto, te da poder, te da unción y te da esos dones para que seas más que vencedor. Todo cristiano necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Voy a repetir, todo creyente necesita tener una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa experiencia entonces es, uno, sobrenatural, o el descenso, pongámosle con D. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es algo sobrenatural. Lo segundo es la distribución con D. Esa distribución es incluyente, es inclusiva, es para todo el mundo, no es para solo un grupo, no es para los judíos, es para todos los gentiles. Las lenguas, cuando comenzaron a hablar en otras lenguas, estaba diciendo ahora el evangelio, la buena noticia es para todo el mundo, no para los judíos solamente. Esas son las lenguas. Por eso cuando Dios te bautiza no es para usted, no es para usted solamente. El evangelio es para ti, para tu amigo, tu hermano, tu primo y todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, vea lo que pasa aquí. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén. ¿Quiénes estaban ese día del Pentecostés? Judíos,
varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6. Verso 6. Y hecho ¿qué, hermano? ¿No les gusta? A veces uno dice, pastor, yo quiero que Dios me bautice, pero pasito, 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 que yo no sienta nada. Estruendo, hermano, ruido. Se juntó la multitud y estaban, ¿cómo estaban? Como kung fu, confundidos, porque cada uno le oía hablar en su lengua propia, el lenguaje. Versículo 7. Y estaban, ¿cómo estaban? Aparte de confundidos, ¿cómo estaban? Atónitos, asombrados, maravillados. ¿Qué es eso? Todo dice que el Espíritu Santo, la llenura y el bautismo es algo sobrenatural para ti, hermano. No es algo que dice, no, es normal. No, tiene que ver. Mire, este hombre era terrible. ¿Cómo cambió? Me tiene asombrado. ¿Cómo trata a la esposa? Ahora, ¿cómo habla de bonito? ¿Qué fue? Dios en él. Estoy diciendo que Dios te dará un lenguaje del cielo. Mire, hermano, hay muchos de nosotros que hablamos muy atravesado. Recibir consejería y hablar con personas, con hermanos que llega, pastor, el hogar está que se me acaba. Pastor, ayúdeme, hermano. Vuelvo a decir, necesitas un toque sobrenatural de Dios en ti que te ayude. Yo le puedo dar 100 consejos, pero si el Espíritu Santo no te ayuda, seguirás cayendo ahí. Mal genio, ira, gritería, maledicencia, malicia, altanería, altaneros que somos, tacaños, infieles, un poconón de cosas. Mire, es que yo me caso con... Mire, primero vea que su novio está lleno del Espíritu Santo, si no usted lo tendrá que aguantar así con todas esas mañas. Y para que lo aguantes tiene que estar usted llena del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo soportas? Porque no estás llena del Espíritu Santo y te casaste así. El creyente debe poner como cláusula esa: voy a trabajar con alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Voy a poner gente en el altar que estén llenos del Espíritu Santo, porque lo va a dirigir el Espíritu Santo y no la carne. No va a estar un día emocionado y el otro día caído. No, porque eso lo equilibra el Espíritu Santo. El temperamento me lo ayuda a equilibrar el Espíritu Santo. Es imposible sin el Espíritu Santo. La vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible. Algo sobrenatural. ¿Qué decían entonces? Miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Evidencia el hablar en lenguas. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas ¿de quién? De Dios. Versículo 12 dice: y estaban como otra vez. ¿Qué es lo que repite Lucas? ¿Qué es lo que repite y lo que indagó? Que ese día todo el mundo quedó como, no, asombrado. ¿Pero por qué el asombro? Pregunto, ¿por qué el asombro? La llenura del Espíritu Santo trae asombro. El bautismo del Espíritu Santo trae asombro, porque usted va a comportarse de manera diferente. Cásese con un hombre lleno del Espíritu Santo. Cásese con una mujer llena del Espíritu Santo. No se case en la carne, porque no le alcanza. Haga negocios con gente llena del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo hicimos esta casa con ustedes? Pero alguien muy cercano a mí, que fue Ubeimer, Pastor Ubeimer.
ese hombre, trabajar con Weimar es una bendición. Lo quiero mucho, mi Weimar. Trabajar con Oscar. Trabajar con Oscar es muy fácil. Es lleno del Espíritu Santo. Pero trabajar con alguien que no está, uy, Dios, y que Dios dice, hágale con él, hágale, uy, Señor, pero toca empujarlo cuando no, toca pararlo cuando no. Y en cambio, cuando es lleno del Espíritu Santo, lo dirige Dios. Él tiene una capacidad para manejar situaciones, y en especial la esposa. Mire, y estaban todos atónitos. Verso 13, asombrados, perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se porta así? ¿Por qué ahora? Mujer, no se asuste cuando su marido sea bautizado y diga, mi amor, nos vamos para San Andrés. Uy, ¿qué pasó? No se asuste, eso es lo normal. Le trae flores, se vuelve suave, vamos a comer, mi amor, y comienzan a ocurrir cosas. Mi esposa a mí me dice esto, pues mi esposa me escribe, yo tengo que saber si la cosa cambió conmigo. Pero una de las cosas que mi esposa me dice, mi amor, te amo tanto porque eres el hombre que me hace reír. Vivir contigo es chévere. Ahorita que estamos lejos así por ser, eso es más bonito. Una traga de 37 años. Pero es Dios, es el Espíritu Santo que hace eso. Y yo pido que eso sea para todos los que están aquí. Tú no necesitas que tu mujer cambie, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. A su nombre. Tú no necesitas que Petro cambie, que el apóstol Petro, no, que el presidente Petro cambie. Tú lo que necesitas es estar lleno del Espíritu Santo. Versículo 13. Hay un tercer aspecto y es tu decisión. Póngale cuidado. Descenso, distribución y decisión. Otra vez diga, descenso sobrenatural, ¿no? ¿Sí o no? Distribución, ¿para quiénes? Y decisión, usted decide. Mire los grupos aquí, más otros. Ese es el otro grupo. El uno de los asombrados y creyendo, atónitos ahí a punto de recibir. Pero habían otros, mírenlos ahí. Otros que hacían, burlándose, decían, ¿están llenos de qué? Están borrachos. Esos, muchos llegamos ahí como testigos y tenemos la decisión de decir, Señor, lléname a mí, tócame a mí, bautízame a mí también. O decir, no, eso no, yo puro cuento, burlarse, señalar y hablar y no recibir ese poder que es para ti y para mí. Quiero cerrar aquí dejándoles una ilustración. En el momento, venga paz, ayúdeme aquí con el micrófono. ¿Cómo es ser lleno? Cuando tú vienes a la iglesia, dije esto. Llegas a la iglesia, el Señor te llena con su espíritu. Eres salvo, sellado. Pero comienza el Señor a trabajar en ti. Comienza a hacer un proceso de santificación y te sella. Cuando esto llega aquí y se tapa, el Señor lo tapa así. Entonces Dios quiere usarte para algo más. Entonces te cambia la vasija y te llena ahí. Aquí está lleno. ¿Está lleno? Pero aquí sí estaba lleno. Cuando usted se convierte, queda lleno, pero cuando Dios te quiere usar, quedas así. Y cuando estamos así, ¿qué siente uno cuando está así y tiene harta sed? ¿Qué esto qué? Repito, cuando usted quiere, usted necesita hacer muchas cosas en el día, muchas labores, y tienes este poquito de agua, ¿qué sientes? ¿Que no qué? No alcanza. Hermana, así mismo cuando usted se convierte a Cristo, Dios comienza a tratar con tu vida y estás con este poquito y te va a llevar a lugares. Y aún necesitas en tu matrimonio gran capacidad de amor, de gozo, de fruto. Entonces el Señor tiene que llenarte. Tiene que llenarte.
pero usted tiene esa capacidad ya, mire. Él te va llenando a la medida que oras, vienes a cultos, estudias y estás ahí orando, orando. Él te llena así. Y con esto aguanta suegras. Con esto aguanta la suegra, el papá, la mamá, los caracteres de su esposa, y ahí ya usted puede un poquito más. Pero Dios dice, no, tienes que aguantarte una suegra más difícil. Entonces llega y hace esto así, una suegra más difícil, un marido más difícil, un patrón más difícil. ¿Cuántos tienen un patrón difícil? Una mujer hermosa, bella de Dios. Un marido que es difícil. A ver, levante la mano. Ninguna levanta la mano aquí. ¿Cuántos necesitan más poder de Dios para el lugar donde trabaja, donde estudia? Hay mucha tentación. Entonces, miren, mujeres, hay hombres que necesitan que usted esté más llena. Entonces el Señor vuelve y te llena. Usted ora, Señor, te pido que me llenes porque este hombre me saca, dame más amor. Y del 3 pasa a 4. De amor, de gozo, de 3 pasa a 5, así, a 5. Y usted dice, listo, dice, pero se encontró con alguien que necesita que usted esté al 7 y se la sacó. Entonces usted buscando al Señor, entonces el Señor te llena aquí. Pero siempre te falta algo. El Señor te está llenando. Así. Te llenó. Con eso tienes capacidad para arreglar asuntos, problemas, dificultades. No, pero el Señor quiere usarte para que manejes los problemas de tu casa, de tu empresa, de tu trabajo, y para predicar la palabra. Entonces Él te bautiza. ¿Qué es llenarte? Él en mí. ¿Y qué es bautismo? Yo sumergido en Él. Ahí estás bautizado. ¿Qué se ve ahí adentro? ¿Qué se ve dentro? ¿Sí lo ven? No se ve. No se alcanza a ver bien porque se ve más el Espíritu Santo que usted. Tus reacciones van a ser como las de Dios. Dele un aplauso al Señor. ¿Ah? ¿Cuántos necesitan la llenura? Ahora les voy a explicar algo más. Algo más. Entonces usted ya es bautizado, ¿sí? Pero si usted no se cuida, mire lo que pasa cuando usted es bautizado. Yo hablo en lenguas, pastor, yo hablo en lenguas, pero comienza a salirse. Y comienza a hacer esto. Y comienzas a descuidarte y vuelves y te sales por acá. Por eso, el bautismo es una vez, pero la llenura es constante. Repito, el bautismo es una vez, pero usted se mantiene lleno día a día, día a día, día a día. Si usted quiere estar a toda hora, sí lo puede hacer. A toda hora usted puede estar así, a toda hora. A toda hora puede estar así. Pero si usted, dejo de ir a culto, dejo de orar, tú voluntariamente te sales. Y hay hermanos que uno puede decir que fueron bautizados, fueron llenos, se descuidaron, volvieron atrás y perdieron hasta la salvación. ¿Se puede perder la salvación? Sí. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10 que después de haber probado y después de haber estado caminando con el Señor, miraron atrás, volvieron atrás y dice, pisotearon la sangre de Cristo, volvieron atrás y se perdieron. La clave para usted vivir en el Espíritu es todos los días estar lleno, todos los días. Por eso, cuando oramos aquí en la iglesia, ¿cada cuánto oramos? Todos los días.
Y algo he experimentado eso todos los días. Dele una hora, todos los días. Señor, aquí estoy, lléname, lléname, lléname. Entonces usted sale a su trabajo así, a ver, está así. Y entonces en el trabajo ese patrón lo dejó así. Y usted vuelve a la oración y el Señor llega y otra vez llega y te llena, te llena, te llena. Y usted vive otra vez, se va al trabajo y te desocupa. Una mujer difícil ahí y el Señor llega ahí. Tome, mamita, te amo con todo el corazón. Y vuelve un problema por allá financiero en la bomba, peleó allá y vuelve y se te llena y va y lo perdona y así. Y somos más que vencedores. A su nombre. ¿Cuántos creen que necesitan la llenura y el bautismo del Espíritu Santo? Pónganse de pies y vamos a orar. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Pero estos tres aspectos nunca se les olvide: el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. En primer lugar el descenso es sobre. En segundo lugar es incluyente, distributivo, es para todos, es inclusivo. Y tres, tu decisión. ¿Cuántos deciden en esta mañana que necesitan el bautismo del Espíritu Santo? Bien. ¿Cuántos determinan hoy que van a buscar esa llenura todo el año? Día a día, día a día. Levanten su mano al cielo. Ese día descendió como un estruendo, como un ruido. Que venga eso para ti en esta mañana. Y dígale: Señor, lléname, necesito de ti. Hay una mujer que trabaja en un campo muy difícil, pero está enfrentando así el problema, con este poquito. No, para ese lugar tú tienes que tener otra vasija. Y esa vasija Dios se la va a cambiar más grande. Dije que te va a dar una más grande. No, para ese lugar donde tú estás necesitas un barril lleno. ¿Cuántos quieren un barril lleno del Espíritu Santo? Esto pasó en mi vida, vea, esto me ha pasado. En el campo ministerial me han pasado cosas. He estado así, vea, así lleno. Y de pronto, por estar buscando al Señor, Él llega y me da una vasija así. Y cuando se vierte lo lleno que soy y me lo bota así en otra vasija más grande así, quedo como vacío. Y yo le digo: Señor, estoy como deprimido, estoy como, ¿qué me pasa? Y a mí me pasó algo en pandemia. Me llegó la depre. No sé a cuántos de ustedes dicen: un pastor me dio la depre. Le dije a Dios: yo voy a dar un paso al costado en la iglesia. Voy a dejar que Oscar, yo no le he contado eso, voy a dejar que Oscar pastoree. Y le dije: oye, voy a pastorear, pero no voy a estar tan de frente. Y estaba así. Era que me había cambiado la vasija y yo necesitaba llenarme más, porque me iba a dar más problemas, me iba a dar más dificultades a manejar. Y me cambió la vasija y quería que estuviera aquí, pero yo estaba acá. Creía que estaba lleno con la otra vasija y me dijo: no, te cambié, te quiero llenar más para más problemas. Y dije: bueno. Y pasaron cosas. Y en lugar de no pude. Y lo que hizo fue meterme en la virtualidad, que es más difícil. No. Y en esta virtualidad predicar es más difícil. Ahora era predicar en virtual y presencial y todo lo demás. Y bien. Y entendí eso, que cada vez que me sentía así era porque me faltaba era llenar, porque había una vasija más grande. Y entiendo que si Él quiere
vuelvo y me vierte esa vasija cuando esté llena y me da una más grande y quedo otra vez así. Y cuando me da una más grande así, tengo que llenarla más con oración, con su presencia. Y lo que estaba lleno allá ahora da acá. Pero cuando estamos así es porque Él nos permite que estemos así, porque nos va a llenar, nos va a llevar a lugares más difíciles y van a haber más problemas para solucionar. Y cuando de pronto está uno lleno aquí, el Señor dice: no, te quiero para más problemas, más grandes. Y cambia la vasija y ahora hay que llenar una más grande, y así hasta que llega a un tanque, y luego pasa a una piscina, y luego pasa a un río, y luego a un océano. Y cuando está uno en esos llenos de Dios, en esos lugares, su esposo es una hermosura, pero no ha cambiado. No importa que no cambie, ese papito lo amo así como es. Esa linda esposa que Dios me da, la amo. No ha cambiado mucho, pero tú estás lleno. Dije que estás lleno, bautizado con el Espíritu Santo. Lo que necesitamos en este tiempo es la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a buscarlo este año. Vamos a pedirle. Vamos a hacer una iglesia que habla en lenguas.